ponencia se llama Hacia la seguridad integral, integrada y orientada al negocio. La imparten Eduard Chabel y Óscar Bou, ambos socios de Govertis. Eduard es socio, general manager y director de servicios legales de Govertis, es abogado especialista en derecho informático, lead auditor por BSI Group, certificado ACP de consultor en privacidad por la PEP. Óscar Bou, por su parte, es ingeniero en informática, auditor jefe de certificación en ISO 27001 y CISA. Y por mi parte, os cedo la palabra. Nada, muchas gracias por la presentación. Y bueno, la verdad es que yo tengo la sensación de que somos teloneros después del acto. Ahora Ramsés ya... Esto es una mala jugada, porque después de Ramsés cualquiera, ¿no? Esto ya, bueno, todos, pero es que realmente Ramsés es espectacular. Bueno, vamos a intentar ser rápidos para que también todos comamos pronto y no alargar la cosa más de lo necesario. Efectivamente, nuestra ponencia, nuestra charla va a versar sobre la seguridad como algo integral, integrado y orientado al negocio. Es decir, realmente se basa en la cantinela, el leitmotiv que vamos a repetir. Por un lado, integral en el sentido de que las normas, como ahora comentaremos, no son cosas que están aisladas. Es decir, realmente cumplir las normas cuando estas están relacionadas, porque en la práctica los que trabajáis os dais cuenta que la LOPD, por ejemplo, en una administración pública, cuando se aprueba el ENS, están mapeadas, están relacionadas y por tanto esa realidad tiene que tener su reflejo a nivel de proyecto de consultoría, porque además la capa, pondremos más ejemplos después, porque la capa normativa se tiene que relacionar, se tiene que hablar con la capa operativa, con las soluciones para que eso no sea papel y para que realmente la seguridad y el cumplimiento normativo sea algo real, sea algo efectivo. Y por último, en la anterior charla se ha repetido mucho la palabra negocio, la orientación a negocio. Y entonces, efectivamente, de nada sirve eso si todo lo anterior no va alineado con el negocio. Vamos a ir muy rápido, simplemente una breve presentación de quiénes somos, no por nada, porque nosotros venimos aquí apostando por ISAC hace muchos años. De hecho, somos, creo que, de los patrocinadores de siempre o de hace años, pero realmente nunca decimos quiénes somos porque la gente nos conoce. Pero ahora con el tema de Govertis la gente dice, ostras, ¿ahora quiénes sois? Porque habéis cambiado, ¿no? Pues simplemente muy rápido para que entendáis ahora qué es Govertis. Govertis es, pues toma como origen una consultora ya de muchos años, de demasiados, no digo cuántos, aunque después por ahí figura un X años, que es Audedatos, que ya la palabra dice, una consultora dedicada al tema de protección de datos, que sabéis en España somos un país de protección de datos. Posteriormente nos damos cuenta que la protección de datos está muy bien, que los datos personales son un activo a proteger, pero que realmente las organizaciones lo que quieren es proteger toda la información que haya que proteger, sean datos personales o no. Y en el sector privado me empiezan a pedir 27, en el sector público, Esquema Nacional de Seguridad, cuando se aprueba, nos piden continuidad, nos piden otras normas y al final tenemos que dar una solución global a eso. E igual que cuando Audedatos, cuando nos dedicamos a la consultoría de protección de datos, lo que hicimos es desarrollar una plataforma para la gestión de la protección de datos, para que fuera creíble, fuera real la privacidad, que es GESDatos, lo que hicimos es que posteriormente, y aquí entra en escena mi socio, amigo, Óscar, pues que le da con esa visión, él nos ayuda a desarrollarla o la desarrollamos conjuntamente y lo que hacemos es que nace GESConsultor. GESDatos pasa a ser solo un módulo, el módulo de privacidad de GESConsultor, que es una herramienta de gestión multinorma, sobre todo en marcos normativos TI. Y recientemente, y con ocasión de un acuerdo que ahora os comentaré, que tenemos con Telefónica, pues cambiamos nuestra imagen y eso que todo lo anterior acaba siendo Govertis. Algunos datos, ya más de 15 años dedicados a consultoría normativa, cientos de proyectos, más de 14.000 licencias de lo que es nuestra plataforma. Todas no son grandísimas y todas no son grandes referencias, sino hay de todo. Hay desde la óptica de la esquina a grandes clientes. Y sí que quiero nombrar varios clientes para agradecer, sobre todo. Aquí, por ejemplo, tenemos a la AE, a la red de delegaciones de la AE, aquí tenemos a Taide, porque al fin y al cabo, un poco lo que somos es gracias a los clientes y gracias a que nos han ido empujando a que mejoremos. Es un proyecto, por ejemplo, interesante por lo que hablamos, porque es un proyecto de integración de 9000, privacidad, 27 y continuidad. Es un proyecto muy completo, muy robusto, donde se puede ver, donde se puede plasmar esa integración. ¿Alguien tiene
que después que le pregunte a Taide y así ella le contesta un poco cómo se ha hecho eso. Otro, por ejemplo, proyecto interesante, que también ve por aquí alguien, está Carlos aquí en la sala, el tema, antes lo comentábamos, la Generalitat Valenciana, en concreto Sanidad, las 27 áreas de salud utilizan GESDatos para la gestión LOPD, la gestión de privacidad de todos los hospitales y esas áreas de salud. Eso, en parte, lo que es gracias a que hemos escuchado los requisitos, lo que nos han ido pidiendo y se ha ido plasmando en la plataforma. Y por último, por poner otro ejemplo, que también estaba antes aquí, por eso lo ponía, estaba por ahí Luca, de Cajamar, que nos ha dado mucho, decía, me has dado por saco, pero mucho, para que la herramienta haya evolucionado, ¿no? Y un poco lo que es gracias a todos ellos. Y lo último, un poco para acabar, y porque la gente preguntaba, ¿y sois Telefónica? ¿Quiénes sois? ¿Qué sois? Bueno, nosotros somos Govertis. Lo que pasa es que Govertis tiene un acuerdo estratégico muy importante con Telefónica y que se acaba de publicar recientemente. Se publicitó en septiembre, a principios de septiembre, pero se firmó en julio, por el que nosotros pasamos a ser el distribuidor premium de lo que es Sandas GRC, lo que era GESDatos y GESConsultor, ahora pasa a ser Sandas GRC, se le bautiza con otro nombre, y nosotros somos el distribuidor premium de esta plataforma. Y somos los prestadores preferentes de los servicios de consultoría de Telefónica, juntamente con otros proveedores, como puede ser Price u otros. Vamos a explicaros con un par de casos de éxito cuál es esa visión integral, integrada y orientada a negocio que pretendíamos trasladaros. Por un lado, como os comentaba, el leitmotiv de nuestra presentación es haceros ver o explicaros que al fin y al cabo las normas están relacionadas y que, por ejemplo, en el sector público tenemos la Ley de Protección de Datos porque en España, más o menos, de una forma u otra, todas las organizaciones han hecho algo de protección de datos. A lo mejor los ficheros no están bien inscritos del todo, no están actualizados, pero han inscrito ficheros. A lo mejor el documento de seguridad lo han hecho en Word y no está actualizado, es probable, o se ha hecho de aquella forma, pero tienen un documento de seguridad, tienen procedimientos, tienen cosas, tienen cláusulas, tienen contratos de artículo 12, pero tienen algo, porque hay mucha base de protección de datos. Somos un país de mucha protección de datos. Pero después llega el Esquema Nacional de Seguridad y te dice que tienes que cumplir la privacidad. También, igual que pasa con la 27, tienes que cumplir con la LOPD. Bueno, con la privacidad, ya me entendéis, no voy a entrar en tecnicismos, ¿no? Y después viene el ENI. Y ahora viene la ley de transparencia. Y el artículo 15 y en el 14 unos límites y el 15 tal, te habla de que la privacidad es uno de los límites. Con lo cual, tenemos todas estas normas relacionadas. Y por último, esta mañana se ha mencionado la nueva ley de procedimiento administrativo electrónico, que habla también de la seguridad y de la privacidad. ¿Qué pasa? Que si esto además lo leemos también en el sector privado, que también hay un mapeo de normas, al final, si encima añadimos requerimientos sectoriales, contractuales y corporativos, todo eso requiere de una gestión. O sea, las normas, para poderlas hacer reales, para que sean creíbles, para que se cumplan, requieren de una capa de gestión, de unas herramientas, de una solución de gestión. Y no pueden ser islas. No puede ser que diga, no, yo hice la LOPD, ya tengo documento de seguridad, ya tengo que hacer el Esquema Nacional de Seguridad, una 27, y tengo otro procedimiento. Vamos a ver si ambas normas te obligan a una gestión de usuarios, o a copias de seguridad, o a lo que sea. No pueden ser islas. Lo que permite nuestra solución, nuestra visión, es un cumplimiento integral de esas normas. Después ya Óscar os hablará del cumplimiento integrado, con la capa operativa, y además hablará también de la orientación a negocio, con un ejemplo como es el caso de Eroski. Yo simplemente pongo un ejemplo de los muchos que podría poner, pero por la hora y por el poco tiempo que tenemos tampoco quiero aburriros más, que sería un ejemplo de lo que más hay en España en el sector público, que es ayuntamientos. Realmente lo que más hay a nivel de número en España son ayuntamientos, y el Ayuntamiento de Paterna es un ejemplo real, cercano además, de un cliente que sacó el pliego. Cuando sacó el pliego vimos, ostras, es un pliego en el que se pide directamente protección de datos, ENS y ENI. O sea, no es como antes uno sacaba el pliego de la LOPD, después se sacaba un pliego del ENS y después sacaba un pliego del ENI. Eso significa que ya de una tacada el propio pliego refleja esa visión integral y nos gustó. Hostia, pues lo voy a poner como ejemplo. Fuimos adjudicatarios de este pliego y yo lo que quería sobre todo haceros ver es que esa visión del pliego responde a una necesidad, a una realidad. Y lo que pretendemos con la solución, con Sandas GRC, como herramienta, como plataforma puesta por Telefónica, y nosotros con el servicio, con la capa de servicio, con la
pasada de pintura de servicio que le pegamos a eso, lo que conseguimos es dar solución a una necesidad, que al fin y al cabo las normas son normas que no son islas, que requieren de una gestión y de una gestión integral. Y Óscar, parece... Muy bien. Pues bueno, buenos días a todos, ¿eh? Y con hambre, vamos a hacerlo muy breve y vamos con ello. Vamos a ver, pues nada, bueno, la idea era concretar un poquito algunos escenarios de uso, simplemente, pues bueno, por si os resultan de utilidad, también en vuestras, lo que sean en vuestras propias organizaciones. Anteriormente Eduardo ha comentado un caso del sector público, como puede ser el Ayuntamiento de Paterna. Vamos a comentar ahora un caso del sector privado, como es Eroski, o sea, una compañía que inicialmente no tiene raíces valencianas, ¿no? Va a tener las raíces un poquito más al norte, pero bueno, creo que en principio era un modelo un poco más lejano de algo que puede resultarnos de utilidad, ¿no? Y que tal vez, pues bueno, saquéis 4 o 5 ideas a lo mejor que puedan ser de aplicación, ¿eh? Muy bien, dentro de todo esto, vamos a ver, o sea, ¿cuál es el tema? En el caso de Eroski, por ejemplo, teníamos lo que sería ley de protección de datos que hay que aplicar, adicionalmente están adaptando, hay un programa de mejora de seguridad. Bueno, ellos tenían determinadas medidas de seguridad, un enfoque mucho más tradicional, basado en temas de implantación a lo mejor pues de soluciones técnicas, o sea que era la forma tradicional de abordar la seguridad, y deciden dar un impulso a lo que sería la gestión en sí un poco de la seguridad, ¿no? Y de eso ya hace un tiempo, ¿de acuerdo? Entonces, dentro de todo esto, pues bueno, empiezan a fijarse en estándares internacionales, empiezan a fijar en temas de ISO 27001, quieren adoptar medidas un poco de continuidad de negocio porque están teniendo problemas a lo mejor con alguna disponibilidad de algún tipo de sistema o algo, pero bueno, nada que no tengamos otros, desde luego, o sea, no es que para nada fuese una situación en absoluto excepcional, al revés, o sea, estaban relativamente bien, pero quieren mejorar, vamos, ganas de mejora dentro de lo que sería la organización, ¿no? Y sobre todo, de empezar a dirigir, por fin empiezan a tener la visión un poquito de que van a contar con recursos hablo económicos, ¿de acuerdo? Es decir, no sé si os está pasando lo mismo, pero la seguridad en España está empezando a contar ya con dinero, está empezando a contar con más dinero. Hasta ahora, antes comentábamos algún caso, ¿no? con algún compañero aquí en la sala, que bueno, que prácticamente hasta ahora pues habían estado trabajando en seguridad pues casi como podían, ¿no? Un poco era un tema de iniciativa propia, ¿no? Pero verdaderamente un poco está ocurriendo tanto en sector público como en privado que nos estamos convirtiendo en un área que inquieta a las mesas de dirección, inquieta a los responsables, a aquellos que manejan los presupuestos, y estamos empezando a ser parte de esos presupuestos ordenado desde arriba, ¿eh? El top management, ¿no? Inquieta la ciberseguridad, inquietan un poco lo que serían los riesgos tecnológicos dentro de todo esto. Pues bueno, Eroski es un caso en el que eso inquieta, ¿no? En el cual aplican una serie de normativas y al final tienen que reflejarlo. ¿Qué es lo que se hace? Pues bueno, ayudamos un poco a diseñar un plan estratégico de seguridad en el cual, como los antiguos planes directores de seguridad que iban teniendo distintas áreas un poco y demás, pues bueno, un enfoque más basado hoy en día en temas de estándares, buenas prácticas internacionales un poco, pero que fuese eminentemente práctico. Es decir, de lo que se trata es de mejorar a partir de una línea y a partir de ahí ir mejorando, ¿no? Lógicamente tiene que tener en cuenta mejores prácticas, 27, continuidad de negocio, 22301, pero sobre todo adecuación de las TI a la continuidad de negocio, es decir, no estamos hablando muchas veces de procesos industriales, ¿no? Es decir, estamos hablando a lo mejor de la capa tecnológica, que será la gran responsabilidad de la mayoría, ¿no? En Inditex también tenemos nosotros experiencia en gestión de la continuidad de negocio dentro de todo este tipo de ámbitos, ¿no? Y vamos, hay gente de nuestro equipo trabajando allí directamente un poco todo este tipo de áreas. Entonces, en definitiva, se trata de juntar, de ser capaces un poquito de sintetizar muchas buenas prácticas en algo concreto, práctico, que respondiese a las necesidades de Eroski, ¿de acuerdo? Y de hecho, pues bueno, pues ese trabajo es dirigido por un director de proyecto que está aquí, justo, que es Pablo Ballarín, del equipo, que era un poquito quien participaba directamente en todo ello y quien lo lideraba, ¿no? Entonces, dentro de todo esto, pues bueno, lógicamente un proceso orientado al riesgo, es decir, al final de lo que se trata es de dirigir la inversión, y para dirigir la inversión tenemos que saber dónde están. Si estuviésemos en temas comerciales hablaríamos de los pain points, ¿no? Aquello que me tocan y me duele, ¿no? Oye, pues bueno, aquí parece que tenemos una zona roja, parece que hay mayor sensibilidad, que puedo tener mayores problemas aquí, ¿no? En temas de esquema nacional de seguridad forma parte del plan de adecuación, en temas de 27001 es el mismo proceso de gestión del riesgo el que nos va a orientar. Y de hecho, bueno, en esta transparencia anterior, si lo vemos, esto es un mapa de riesgo, básicamente, o sea, por ver números, que de ahí no los veréis, aquí tenemos a lo mejor 1500 escenarios de riesgo, ¿de acuerdo? Pero si nos fijamos, el segmento de arriba, que son aquellos que tienen un impacto muy alto y una probabilidad muy elevada, lógicamente en la zona crítica no hay ninguno, pero aquí, por ejemplo, hay 14, 20, 1, 10, ¿de acuerdo? Entonces son
distintos escenarios de riesgo que hay que analizar, que hay que conocer, habrá que identificarlos, analizarlos y evaluarlos, y todos aquellos segmentos se consideraron como no aceptables para Eroski. Por tanto, vamos a dirigir la inversión de la seguridad de la información allí, ¿de acuerdo? Entonces, todo esto podemos hacerlo en Excel, podemos hacerlo con lo que sea, pero bueno, nosotros pues bueno, contábamos con plataformas, pues oye, vamos a automatizarlo, ¿no? Yo creo que hoy en día el mayor y el diario ya nadie los lleva en papel, ¿no? Es un poco ya, pues bueno, para eso existe la tecnología, ¿no? Y bueno, en definitiva, priorización en función del riesgo, es la dinámica de estándares internacionales, temas de ISO 27001, es la misma en Esquema Nacional de Seguridad, que nos va a pedir lo mismo, y es la forma de dirigir la inversión en materia de seguridad, ¿de acuerdo? A partir de aquí, iniciativas, proyectos, todo un plan estratégico a largo plazo, acciones concretas ahora para tapar incidentes puntuales que en un momento determinado podamos tener, pero siempre una visión holística. Es decir, lo primero que necesitamos es identificar las zonas de calor, ¿vale?, de mayor riesgo. Esto en ISO 27001 es lo que se denominan análisis de riesgos, apreciaciones, hablando con propiedad de alto nivel, ¿de acuerdo? Entonces, dentro de esto, las áreas que más nos molesten, bajamos y realizamos apreciaciones del riesgo más detalladas para aquellos procesos más críticos, para aquellas funciones un poco de negocio o servicios que sean más relevantes de cara a la compañía, ¿vale? Muy bien. ¿Qué pasa? Todo esto, verdaderamente a veces, es un ejercicio intelectual, no sé si estaréis de acuerdo conmigo, ¿no?, que básicamente no sale de la mesa del analista de riesgos, ¿no? Entonces, hay problemas, muchas veces a la hora de transmitir estos resultados, ver cómo lo traducimos a dirección, es decir, cómo somos capaces un poco de transmitirlo, ¿no? Entonces, eso, probablemente, si trabajáis escenarios de riesgo muy detallados, como era el caso aquí hemos visto cifras, a lo mejor había 2.500 escenarios de riesgo, claro, probablemente sea excesivo, ¿de acuerdo? Muchas veces, simplemente por dar alguna pincelada, podemos tratar 40, 50 macroescenarios un poco de riesgo, por decirlo de alguna forma, que os ayuden a hablar de negocio. Y esa es la clave. Es decir, nosotros necesitamos, el sector necesita traducir el riesgo tecnológico, el impacto tecnológico en impacto de negocio, ¿eh? Necesitamos saber cuando un sistema cae, cuántos usuarios se van a ver afectados, si eso va en un momento determinado a tener una repercusión sobre el ciudadano, en el caso de la administración pública, sobre determinados clientes, partners, red de distribución, etcétera, dentro de lo que sería el sector privado. Es de extrema importancia considerar la problemática de las cadenas de suministro, es decir, trabajamos en un mundo de outsourcing, nadie atiende directamente al cliente, básicamente, o sea, necesita redes por delante de distribución, redes minoristas, lo que sea. Nadie provee todos los servicios mediante infraestructura propia, necesita partners, necesitas proveedores, suministradores, cadenas, al final un poco de subcontratación. Todo ese tipo de marcos suceden tanto en el sector público como en el privado. Y es crítico que se analicen desde una perspectiva de gestión del riesgo, porque la mayoría de las veces os van a venir esos riesgos derivados y siempre vais a ser vosotros los responsables, o sea, no hay escapatoria, ¿eh? Es decir, ante el ciudadano siempre va a ser la administración, no va a ser el proveedor. Ante el cliente de Eroski siempre va a ser Eroski, no va a ser un problema del proveedor al que había hecho outsourcing de una plataforma, ¿eh? Entonces, esos problemas un poco relacionados con la parte de cadena son totalmente críticos. Y bueno, dentro de todo esto, al final un poco lo que también detectamos que es necesario, y bueno, ya llevamos tiempo un poco insistiendo sobre este discurso, es en la posibilidad de tener, o sea, necesitáis tener visibilidad sobre lo que está ocurriendo en el día a día. Los roles de seguridad os estáis quedando, y es bueno, como roles de gestión y control, como una función de gestión y control, probablemente no una función operativa de la parte de seguridad, que o bien está delegada en estructuras propias de tipo lo que serían SOCs, por ejemplo, centros de operaciones de seguridad, están externalizadas a un proveedor, puede ser Telefónica, pueden ser otra serie de actores en el mercado, que nos reportan y nos proporcionan información, visibilidad cuando hay alertas, cuando hay algún problema de incidencia dentro de todo esto. Esa parte de operaciones es muy compleja hoy en día y por eso pues vamos, también se está atendiendo un poco a la parte de outsourcing, pero la función de control nunca va a poder delegarse. Siempre va a tener que haber alguien dentro de la compañía que sea el responsable de esa función de seguridad, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cuál es el problema? Que al no estar directamente actuando sobre la capa de operaciones, al no tener visibilidad directa sobre operaciones, porque directamente es otro equipo, pueden y sucederán problemas de comunicación. Es decir, muchas veces seremos nosotros los últimos en enterarnos de que ha habido un incidente grave, o de que la web no ha estado, o de que pues, han reemplazado mi web pues, por contenidos extraños, ¿de acuerdo? Y esas notificaciones en horas tienen impactos que son muy grandes, porque el problema que tenemos es que muchas veces hay, para muchísimas cosas,
el impacto crece en función del tiempo, ¿no? Entonces, si nuestra web durante 3 minutos pues, presenta un contenido extraño y eso ha sido a las 2 de la mañana, pues bueno, pues lo sabremos, por lo bajini, no lo publiquemos, no digamos nada, pero claro, si eso sucede durante 4 horas, el tema empieza ya a ser más peliagudo y lo mismo durante más tiempo, ¿no? Entonces, es muy importante tener visibilidad sobre eso y fomentar el tema de comunicación. Para eso podemos establecer mecanismos de comunicación, de interlocución, por decirlo de alguna forma, nombrando responsables, o bien, ¿por qué no invertir o, utilizar la tecnología para eso, igual que para cualquier otra cosa? Es decir, ¿por qué no podéis tener visibilidad desde las funciones de control de lo que está pasando en el día a día, que es relevante? De ahí la introducción un poco de tecnologías tipo SIEM, por ejemplo, que van a sintetizar determinada información. De, bueno, filosofía, nosotros tenemos filosofía también un poco de temas de medición de la seguridad y control, alertas en tiempo real, un poco de lo que está pasando, pero trasladarlo un poco a lo que a vosotros os interesa, que es la parte de controles, es la parte de dominios, o sea, donde están viendo esos impactos para el negocio. Cuando algo no repercute en negocio, pues bueno, eso es una misión técnica, ¿de acuerdo? Ahora, cuando hay un impacto en negocio, tendréis vosotros la responsabilidad, ¿vale? Y entonces, de lo que se trata es de estar alertados lo antes posible. Pues bueno, eso puede hacerse, o sea, cuando hablamos de monitorizar la seguridad, habrá que monitorizar activos, su configuración, parches, políticas, pues eventos relacionados que puedan en un momento determinado tener condiciones que inicien incidentes de seguridad, un montón de cosas, APTs que están ahora mismo encima de la mesa, muchos temas que se van a estar tratando desde aquí. Lo importante desde nuestra perspectiva es que tengáis visibilidad lo más directa posible, esa vendría a ser un poco la conclusión nuestra, es decir, no dejéis, quitar todas las capas de intermediación que podáis y utilizar la tecnología para ello, lógicamente, ¿vale? Pues bueno, simplemente un poco por incidir más en lo que comentaba Eduard, para nosotros lo que es crítico, cómo hay que hacer esto, es alineando perfectamente lo que sería tema de negocio con sistemas de información y tecnología. El problema de la seguridad es que tradicionalmente lo hemos enfocado como un problema tecnológico. Y eso no es así. La tecnología no es un fin último en las compañías. La tecnología se utiliza para algo. Se utiliza para prestar un servicio al ciudadano, se utiliza para prestar un servicio a otra administración, se utiliza para hablar con una red de distribución en el sector privado, se utiliza para atender al cliente, ¿eh? Y eso es lo importante. Y esa falta de comunicación ha sido lo que tradicionalmente no hubiese inversión en seguridad, porque no entendían. Ahora tenemos la suerte, entre comillas, de que los medios de comunicación están fomentando mucho el uso de la seguridad, de que, bueno, pues siempre hay una serie de incidentes que tienen el impacto de concienciar, ¿no? Parece que tengamos que responder un poquito a golpes a veces, ¿no? Que funcionemos un poco así, pero bueno, es al final la evolución, ¿no? Y la condición humana. Pero bueno, al final básicamente es el tema del lineamiento y por tanto, lo importante que tengáis claro, servicios de negocio que está prestando la organización, servicios o productos, los procesos que van a entregar esa serie de servicios, esos procesos van a estar parcialmente automatizados, cuando menos, es decir, van a utilizar sistemas de información, aplicaciones corporativas dentro de la compañía para desarrollarse y para poder al final prestar esos servicios finalistas, que son los que percibe el cliente, y esos sistemas de información son los que están compuestos por tecnología, ¿vale? Y van a utilizar al final datos en el formato que sea, ¿de acuerdo? Entonces, o eso somos capaces de modelarlo en un momento determinado y tenerlo presente y dirigir nuestra inversión debido a ello, o tenemos un problema, porque estaremos perdiendo la perspectiva de negocio, ¿eh? Y bueno, pues nada, vosotros ahí tenéis una captura de cómo lo modelamos, basado, simplemente por daros una pincelada, en temas, son estándares generalmente de arquitectura empresarial, o sea, los estándares tipo TOGAF y este tipo de cuestiones, son aquellos que se han preocupado tradicionalmente, no son los ISO, de alinear generalmente lo que serían temas de, pues eso, de tecnología con negocio, ¿no? O sea, en fin, un poco de cómo realizar esa inversión. Pero bueno, lógicamente para el mundo de seguridad pues va a requerir ciertas adaptaciones y demás. Pero bueno, simplemente por dar pinceladas, ¿no?, de algún tema. Y nada, y aquí simplemente pues eso, lo mismo, hay que introducir, o sea, la criticidad de los sistemas de información, la criticidad de las tecnologías tiene que venir sí o sí marcada por requisitos de negocio. Esto no es un criterio en abstracto, no es un criterio técnico, estos son criterios de negocio. Por tanto, o somos capaces de identificar aquellos servicios que presta la compañía o aquellos productos que presta la compañía, ¿vale?, o nuestra administración,
y saber cuál es la criticidad de los mismos, o a partir de ahí será imposible que prioricemos las tecnologías. Lógicamente, planes de continuidad, de RPs, todo este tipo de cuestiones, o están alineadas con negocio, o son para responder a servicios finalistas, o no van a tener ningún sentido. Estos son los ejercicios del BIA en materia de continuidad de negocio, análisis de impacto en el negocio, como se conoce, podemos complementarlo con tema de gestión del riesgo, etcétera, ¿vale? Y por incidir simplemente en el tema de que cuidado con el tiempo, o sea, los incidentes, las consecuencias de los incidentes crecen en el tiempo y por tanto, de aquí la necesidad de alertarnos cuanto antes y a ser posible tener visibilidad directa, visibilidad en lo que nosotros denominamos en tiempo real, ¿no? Y ya marcar todos los objetivos que podamos tener a partir de aquí. Y nada, bueno, sin más, o sea, muchos colorines, muchas historias, ¿vale? Pero bueno, son al final temas de plataformas y al final es bueno, que nada. Que en la práctica de lo que se trata es de tener controlado por lo menos esos 40, 50 macroescenarios que pueden poner en peligro al final vuestra propia continuidad, ¿no? Como profesionales responsables de la seguridad de las compañías, ¿eh? O sea, que yo creo que es algo propio ya, ¿eh? Por interés propio, ¿eh? Pero bueno, muy bien. Muy bien, con lo cual entiendo que respondería un poco a lo que se ha oído mucho durante toda la jornada, de que realmente ofrecéis un cuadro de mando integral. Mira, ya hace años, José Manuel, fuimos en su momento, y bueno, y la verdad creo que seguimos siéndolo, fuimos la primera implementación internacional y ahora creo que seguimos siendo la única del único estándar que hay de medición de seguridad de la información en ISO, que es ISO 27004. Entonces, dentro de lo que sería la parte de la plataforma, hay una funcionalidad que es para realizar cuadros de mando que acceden directamente contra tus sistemas externos de forma muy sencilla y te permiten, por ejemplo, pues obtener de una CMDB el número de servidores, por otro lado de tu escáner de vulnerabilidades, las vulnerabilidades que tienes con un CVSS superior a 7, por decirlo de alguna forma, calcular un ratio a partir de lo que se conoce una medida derivada y luego decir, pues mira, si ese ratio es superior a 0,5, alerta, tengo que poner medidas y acciones inmediatas para esto, ¿no? Entonces, siempre ha sido una filosofía nuestra a nivel de trabajo, lo era siempre a nivel de proyecto, orientar todos los servicios de consultoría con un enfoque basado en riesgos, es decir, priorizar ir a las zonas más calientes y poner el foco en ellas, y lo mismo, lógicamente, a nivel de tecnología. Entonces, siempre intentando visibilidad en tiempo real, siempre que podemos. Muy bien, muy bien. ¿Que desean hacer alguna pregunta? ¿Alguna cuestión? Carlos. Gracias por la exposición. Has comentado que partís de lo que es procesos de negocio. Y a partir de procesos de negocio evaluáis cuál sería el riesgo de si ese proceso de negocio no funciona. A partir sería, a la hora de coger los procesos de negocio, ¿es capaz de coger o se podría, a partir de toda la información que manejáis o toda la estructura que montáis, llegar a hablar el idioma de negocio? Es decir, en el caso de Eroski, si se me cae la tienda web, la tienda online que tengo, entre las 7 de la tarde y las 7:20 de la tarde, ¿cuánto estoy dejando de perder por...? No sé si sería posible... Literalmente eso, es literalmente eso, con unos matices. Vamos a ver, no empezamos a nivel de proceso, por lo siguiente, o sea, el proceso sigue siendo una especie de concepto abstracto, ¿de acuerdo? Es decir, eso es la forma, en teoría un proceso es la forma en la que se organiza, pues vamos, la organización, sea Eroski, sea la administración, para prestar al final una serie de servicios. Lo que tiene valor es el servicio, lo que tiene valor es aquello que compra o el servicio, producto, si es algo físico, lo que sea, ¿vale? Algo con una configuración determinada. Entonces, ese catálogo de servicios, ese sí que lo tiene claro la compañía. Los procesos a lo mejor es una entelequia, ¿no? El proceso de ventas, vas allí, son personas haciendo cosas y gastando ordenadores, ¿no? Pero sin embargo, los servicios, eso lo tiene claro todo el mundo, los que presta, ¿no? A lo mejor hay que recopilarlos, nadie se había sentado un poquito a eso, ¿no? Entonces, de lo que se trata, al final, es de ver qué te pasaría, pues oye, y si este servicio por el cual tú estás ingresando X dinero, o este servicio que se presta al ciudadano, tiene un impacto determinado, o sea, ¿qué pasaría si ese servicio, por ejemplo, dejase de estar disponible, ese es este caso, pues durante una hora, ¿de acuerdo? Pues mira, de cara al negocio, pues el impacto sería muy bajo, o bien criterios más detallados. ¿Qué significa muy bajo? Pues mira, significa que las pérdidas serían inferiores a 3.000 euros, que habría menos de 3 tiendas impactadas de Eroski, o que únicamente afectaría a una sede concreta, ¿vale? Por ejemplo. Y entonces, el trabajo, por decirlo de alguna forma, es establecer esa serie de criterios, que son lo que se conoce como criterios de impacto, ¿no? Entonces, a partir de ahí, determinar un poco las medidas y alinearlo todo. Entonces, esos servicios, al final,
los procesos, por decirlo de una forma, es una especie casi de entelequia, ¿no? En la cual vamos a utilizar sistemas de información o aplicaciones corporativas y esas sí que van a ser las que tengan que estar alineadas con negocio. Y de lo que se trata es de justo lo que tú decías, o sea, que además ya hemos hablado algunas veces y compartes la visión, ¿no? Es decir, que lo que se trata es de que, de que en un momento determinado tengamos un incidente y el problema no es que me ha caído la IP y puerto determinado, sino que eso ha tenido unas consecuencias como es que hay 3 tiendas que ahora mismo no pueden operar, ¿no? Entonces, esa es la inquietud un poco de la mesa de dirección y es lo que intentamos trasladar, ¿no? Pero bueno, esa es una inquietud de negocio pura, como un driver que hay, que es el tema de continuidad. En otros es un requisito legislativo, es decir, es en un momento determinado pues que tenemos que cumplir una serie de obligaciones y es que su incumplimiento pues nos impone, y ahí habrá un apartadito de temas legales, pues una serie de riesgos legales, como pues todo el tema de privacidad, esquema nacional de seguridad, transparencia, todo este tipo de cuestiones un poco que vienen impuestas. O sea que desde luego es o negocio o de fuera. Mira, habéis comentado, por ejemplo, un cliente privado, Eroski, por ejemplo. Entiendo que uno de los interlocutores es el CISO. Entonces, ¿cuáles serían las principales inquietudes del CISO en relación con...? Vale, pues mira, vamos a ver, un caso curioso. Por ejemplo, hace un mes, aprovechando que aquí hay gente de Telefónica, el CISO de Telefónica, Manuel Carpio, comentaba y dice, mirad, a mí sobre todo, me importan 2 cosas. Y a lo mejor es una reflexión que puede ser global. O sea, yo la lanzo y a lo mejor si aquí hay más CISOs, pues ahora haremos una pequeña encuesta. Él comentaba y dice, mira, me importa, por un lado, no poder dar servicio, es decir, que se me caigan los sistemas y que no pueda dar servicio, y él lo veía como una función propia, o sea, no la veía como de sistemas, como la gente de sistemas de TI, no, él lo veía de seguridad, dimensión de disponibilidad, ¿vale? Decía, primer tema, que me caigan los sistemas, ¿vale? Y no poder dar servicio, él pensaba, o sea, eso es porque me han caído los sistemas, pero él pensaba, no poder dar servicio, negocio. Y el segundo tema dice, tener a alguien dentro y no darme cuenta. O sea, le daba mucho miedo, por decirlo de alguna forma, todo el tema de APTs y este tipo de cuestiones, porque claro, son infraestructuras muy grandes, ¿no? Entonces, no sé, vamos a hacer una pequeña encuesta, si os parece. A ver, aquí sois muchos, veo bastante responsables de seguridad, pero bueno, ¿alguno, por ejemplo, entre vuestras 2 prioridades estaría el tema de la caída de sistemas? O sea, por ejemplo, que en un momento determinado no dar servicio. Es probable que algunos sí, me estáis comentando, otros a lo mejor es probable que no. ¿Por qué? Porque está diferenciada la función de seguridad de la función de TI, probablemente, o sea, de la función de explotación de los sistemas, ¿no? Entonces esa parte de disponibilidad ha recaído ahí. Bueno, simplemente es un nexo, ¿vale? Entre el área de seguridad y calidad, ¿no? Es un poco, siempre está, ¿no? Eso ahí. Y bueno, y el segundo tema, que son temas de confidencialidad, pues yo creo que sí que coincidimos todos ya, ¿verdad? O sea, que ya es, pues lógicamente, tener a alguien dentro y no darte cuenta, o en un momento determinado amenazas de las que no seas consciente. Pues bueno, puede ser esa, un primer tema. Y otro más. Una cuestión que nos ha llamado también mucho la atención y no sabemos si es un poco algo también mucho que ver con vuestro producto. Y es por las ofertas de empleo que estáis publicando y que incluso estáis demandando a ISACA de perfiles certificados, es decir, nos llama la atención. Es decir, supongo que eso tiene que ver muy mucho con el producto en sí. Bueno, tiene que ver sobre todo, pues por un lado nosotros, por otro lado el tema del tirón con Telefónica, obviamente ahí hay una potencia, es una ballena, y ahí estamos nosotros ahí con la ballena, navegando, y por un lado también es verdad que nosotros, aparte de gente que pedimos a nivel laboral, aparte de gente de ofertas que publicamos, también somos muy colaborativos. De hecho, es muy conocido y hay muchos consultores que trabajan con esta plataforma, con la plataforma de Telefónica, y que realmente con los que colaboramos, gente muy conocida, por ejemplo Renato, gente de Auren, o el equipo de Renato y la gente de compañía de Auren, o por ejemplo en Firmae Javier Cao, digo por poner ejemplo de gente que es conocida aquí, o con el caso de Nacho Alamillo, la estrella, por el tema, sobre todo en tema de ENI. Cada uno de ellos, ¿sabes? Bueno, todos nos dedicamos a esto, pero cada uno tiene una mayor especialización en ciertas cosas, ¿no? Si hablamos de ENI, Nacho es una referencia. Si hablamos de tema de seguridad, o tema de 27, esquema nacional, etcétera, pues Javier Cao. Entonces, no solo colaboramos en el sentido, nuestras personas, de proyectos, sino también están aportando valor, ¿no? a la plataforma y a nuestros servicios, ¿no? Y efectivamente las ofertas que publicamos son ofertas por necesidades que ahora tenemos. De hecho, ahora mismo pues tenemos 2 personas que están para un proyecto de Mallorca, dos para un tema de Galicia, pero realmente donde más estamos creciendo, sobre todo, es en Madrid, porque en Madrid se mueve mucho más que en cualquier sitio. Y hay un tema importante, si os dais cuenta también en las ofertas, lo digo un poco porque no solo es un guiño, es una realidad. Pues de verdad que pedimos en el perfil pues que potenciamos las certificaciones de ISACA.
Y no porque estemos aquí, no lo decimos aquí, sino es una cosa, una constante siempre y al fin y al cabo el mercado lo pide. Si el mercado lo pide, es el que manda, por algo será. Entonces, pedimos gente, sí, pedimos gente y pedimos certificaciones y las valoramos, en algunos casos las exigimos y también, obviamente, el tema del lead auditor en 27 sobre todo, o ahora el tema de PCI, por ejemplo, o las certificaciones de PCI, ¿vale? Pero sobre todo, nos damos cuenta que el mercado pide las certificaciones que será porque ISACA Valencia y los chapters, diferentes chapters de ISACA en general, algo está haciendo bien. Con lo cual, efectivamente, estamos creciendo, estamos incorporando gente, publicamos en la página web y en Twitter y bla, 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 y bueno, intentamos que esa gente pues tenga los conocimientos y una de las formas mejores de acreditar conocimientos es tener certificaciones, ¿no? Que ya sabemos que no es condición, es decir, tú me dices siempre, condición necesaria, pero no suficiente. Es necesaria, pero no suficiente. Es decir, como lo pedimos, pero además, obviamente, hay que tener el conocimiento real, ¿no? La experiencia. Muy bien. Si alguien tiene que sacarse una única certificación, que sea el CISA. Que sea si alguna vez que el CISA. Sí, porque no lo dudéis. Es verdad, los pliegos es una cosa Sí. interesante y curiosa y yo creo que muy válida porque dice mucho del trabajo que se ha hecho. Literal. Sabemos que hay gente que tiene CISA y no sabe, eso también es así, es verdad, no sabe mucho, me refiero, o sea, tiene un mínimo que lo acredita la certificación, si no, no la tendría, ¿no? Pero es verdad que el mercado pide CISAs. Es verdad, vemos en los pliegos y entonces, claro, al final, ¿tú qué pides? Tú como empresa, a la gente que se presenta en procesos de selección, pues le pides que tengan lo que te pide el mercado. Nosotros estamos en medio, ¿no? Entre la persona y el cliente, y lo que queremos es dar un servicio al cliente, y se piden los pliegos. Poco a poco, obviamente, se van pidiendo también más cosas, ¿no? Y además no solo vale con la certificación, pero el mercado pide CISAs. Exacto. ¿Cuándo empezaba el siguiente curso? ¿Cuándo era Carlos? Patrocinado por ISACA. No lo sé. Mercado pide CISAs. En noviembre tenéis. Pues venga, ya sabéis. Creo que antes me ha parecido ver gente que venía también un poquito ahora, ¿no? Del tema del sector. Pues oye, ánimo y ya por la certificación, que es la mejor que hay, sin duda, en el mercado. Muy bien. Para tener trabajo. Pues muchísimas gracias A por ti. vuestra presentación.